Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista que estamos haciendo en este ciclo del suplemento ideológico de la Juventud del PTS, Armas de la Crítica. Hoy estamos con Fernando Rosso, seguramente ya lo conozcan, él es periodista, editor acá de La Izquierda Diario y también tiene su programa de radio en Radio con Voz los jueves a las 10 de la noche en el Círculo Rojo. Y bueno, hace poquito también publicó su libro La Hegemonía Imposible. Así que vamos a estar charlando un poco sobre el resultado de las elecciones y todo lo que nos deja para pensar y para hacer en esta nueva etapa. ¿Cómo estás, Fernando? Brenda, gracias por la invitación. Bueno, nada, para arrancar un poco, queríamos charlar sobre cómo ves un poco el nuevo escenario político que se abre a partir de la campaña que hubo frente al balotaje y los resultados que nos dejaron. Sí, evidentemente fue un terremoto político, ¿no? El triunfo de Milei y de La Libertad Avanza. Tanto por los números que terminó expresando el balotaje, más del 55%, 12 puntos de diferencia con respecto al ex Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, y a la candidatura de Sergio Massa, por la crisis profunda del peronismo, ¿no? Que es lo que está detrás de los números importantes del cúmulo de votos que sacó Milei. Pero visto más en perspectiva, algunos hablan de un fin de ciclo, obviamente, ¿no? Un fin de ciclo del periodo que se abrió con la crisis del 2001, quizás, y las coaliciones políticas que ordenaron el sistema político en estas 2 décadas, o más de 2 décadas, que en algún momento tomaron la forma de la grieta. Otros hablan de una crisis mayor todavía del ciclo político abierto en 1983, con la caída de la dictadura y de determinados consensos democráticos. Otros hablan de una crisis mayor todavía, que es del periodo largo que empieza en 1943 y viene hasta hoy. Es decir, el mundo social surgido con el peronismo. Y a mí me parece que quizás las 3 interpretaciones tengan algo de verdad, ¿no? O sea, las 2 coaliciones que organizaron el sistema político en estos últimos 20 años están en crisis. Se rompió Juntos por el Cambio y un sector encabezado por Macri, Patricia Bullrich, se fue con Milei. Están puestos en cuestión bases que se consideraban consensos promedios de la democracia, porque está en crisis el sistema político mismo, por sus propias limitaciones quizás, ¿no? Por sus propias limitaciones de clase, pero que están entrando muy en crisis y se están poniendo en cuestión consensos que se creían inamovibles ya, como alrededor de los derechos humanos, del castigo a los genocidas y de determinados postulados que eran y son parte de una relación de fuerzas en el terreno de las libertades democráticas que está en el promedio de la sociedad argentina. Y también hay un aspecto de verdad en la cuestión de más largo plazo, porque ese mundo social que surgió con el peronismo, con la clase trabajadora entrando en la escena política bajo el formato que le dio el peronismo, esto es, organizándola y regimentándola, incorporándola a la república burguesa, como dice Alejandro Horowitz, y a la vez limitando su autonomía política, pero que no dejó de estar presente inclusive hasta la dictadura, después de la dictadura, y se empezó a desarticular mucho en el menemismo. Ahora estamos frente a un mundo social que está mucho más fragmentado que eso. O sea, hay sindicatos, por un lado, que se sostienen, movimientos sociales que sindicalizaron a los pobres, pero también hay un sector social muy, muy importante que está por fuera de eso, ¿no? Y que algo tiene que ver eso en la emergencia, en la crisis de representación política que hay y en la emergencia que tuvo el libertarianismo, que tuvo Milei conectando con algunos de esos sectores. Entonces me parece que esa conjunción no es una cuestión que vamos a resolver ahora, que podemos pensar ahora, que podemos tener definido ahora, pero es lo que se está traduciendo en el terreno político con lo más inmediato, que es una crisis económica crónica que viene por lo menos desde el año 2012, es decir, ya lleva más de 10 años, una crisis social extrema, que ya 40% de pobres, 60% entre niños y niñas, y no quiero abrumar con cifras que todos conocemos, y ahora una crisis política, que yo creo que es una crisis de representación política. Todo eso que alguna vez llamábamos en términos gramscianos una crisis orgánica, ¿no? O sea, una crisis del Estado en su conjunto y su representación política. Y a mí me parece que Milei es un síntoma de eso.
más que una solución. Es un síntoma de eso, es una expresión, una emergencia de eso. Si es una solución o no, hay que pensarlo hacia futuro y no depende solamente de una cuestión de evolución natural, de análisis político, sino que depende de esta lucha que se propone, de estos postulados que se propone, qué es lo que va a encontrar del otro lado, ¿no? Bueno, justamente como decíamos antes, en tu libro que es La hegemonía imposible, vos un poco tratás de reflexionar sobre esta imposibilidad de la burguesía argentina de construir un proyecto que realmente sea hegemónico, sobre todo desde la crisis del 2001 hasta acá. Y bueno, pensando un poco eso también y la comparación con lo que fue la década menemista, ¿qué desafíos y qué contradicciones crees que tiene el gobierno de Milei para poder llevar adelante todo el plan que viene anunciando? Sí, yo creo que esa situación de empate, que es una traducción propia, digamos, de los análisis clásicos del pensamiento político argentino, de Guillermo O'Donnell, el Portantiero, para pensar el periodo 55-76, 1955-1976, yo creo que todavía se sostiene, ¿no? O sea, hay determinados derechos conquistados, organización social y que no ha podido ser modificada por los últimos gobiernos de ninguna manera, ni con ajuste negociado, no de ninguna manera. Obviamente que han avanzado con un ajuste sobre distintos sectores, pero no al nivel que le permitiese un relanzamiento del crecimiento económico, de la expansión económica y una solución de la crisis. Es evidente. La inflación es un síntoma de que esa crisis no se soluciona. Milei postula que quiere cambiar esas relaciones de fuerza. Que esa es una diferencia entre los gobiernos más conservadores, de derecha, como este que va a expresar Milei, que todavía no asumió, pero que ya empieza a estar en funciones, de hecho, y los gobiernos de contención, ¿no? Algunos quieren gobernar conteniendo las crisis y negociando los ajustes, y otros quieren gobernar a través de la crisis, haciendo estallar la crisis y jugándose con una política de shock a cambiar las relaciones de fuerza. En ese sentido, el programa de Milei y el personal político al que está recurriendo, bueno, ahora Carlos Rodríguez, que fue asesor de MEN, se despegó, pero es parte de eso. Cavallo habló muy bien de él y él habló muy bien de Cavallo. Él mismo le dijo en la entrevista de Olivos a Alberto Fernández, cuando lo recibió en Olivos, que él era, y esto lo cuenta Carlos Pañi en La Nación, que él era un menemista, que no se preocupen que él era un menemista, no era tan gorila como Macri. Se postula una ola de privatizaciones de lo que queda del Estado o lo que se ha reestatizado, Aerolíneas Argentinas, YPF, los medios públicos, los ferrocarriles, achicar el Estado, terminar con la obra pública. Y la pregunta es precisamente esa, ¿qué condiciones tiene para que eso sea exitoso? Primero hay una historia ahí que va del año 89 al 91 más o menos, una historia muy crítica del gobierno de Menem hasta que se asentó su hegemonía, su hegemonía peculiar, digamos, particular, ¿no? Y que fue con un disciplinamiento, una hiperinflación mucho más fuerte de lo que estamos presenciando ahora, aunque tampoco está tan lejana, pero fue mucho más fuerte al final del gobierno de Alfonsín. 2 picos inflacionarios entre el 89 y el 91 y luchas muy importantes en telefónicos, ferroviarios, con cientos de miles de empleados estatales, cada una con su particularidad y cada una que podría haber cambiado el rumbo, sí podía erigirse como un ejemplo nacional que cambie la tendencia hacia las derrotas, cosa que no sucedió. Ese tránsito tuvo que pasar para que Menem instaure una hegemonía junto con condiciones internacionales distintas, o sea, el reaganismo y el thatcherismo, el neoliberalismo a nivel internacional estaba triunfante, el muro de Berlín acababa de caer y el capitalismo se sentía triunfante, no tenía una crisis tan profunda desde el punto de vista económico como la que tiene ahora, que está llevando a enfrentamientos mucho más duros a nivel de las potencias como China y Estados Unidos. Estados Unidos era mucho más hegemónico de lo que es ahora, por lo tanto el signo de los tiempos era bastante favorable a todo lo que hizo Menem. Ya lo había hecho Thatcher y Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Gran Bretaña. Entonces me parece que esas condiciones no están desde el punto de vista de lo más inmediato, si se quiere, no yéndonos tan a largo plazo. Tampoco tiene una mayoría parlamentaria, Milei, ni de cerca.
De hecho, el loteo que estuvo haciendo por estos días en el gabinete, de darle un poco a un representante o algún puesto a algún representante del peronismo de Córdoba, y de Schiaretti, ex ministro de Economía, tratar de repartir con el macrismo, aunque se mienten y se desmienten permanentemente quiénes van a ocupar los puestos, pero evidentemente el macrismo está tratando de colocar a su gente ahí. Tiene que ver con tratar de formar algo que se acerque por lo menos a una primera minoría en el Parlamento. Cuestión que, si no lo logra, tiene una traba política y legal para muchas de las propuestas que se propone. Y después, bueno, tiene una evidente, lo que creemos que va a suceder, que es la posibilidad de la resistencia social, que ya se empieza a mostrar, por lo menos en disposición a discutir, a prepararse en las asambleas generalizadas que hubo en los medios públicos. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo estos días a Agustín Lecci, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y nos contó con bastante tranquilidad, desde un punto de vista no por no estar atentos, sino por no sembrar el pánico, en distintas dependencias estatales, Ministerio de Trabajo y otros lugares, conflictos inclusive en industrias, y hasta inclusive, sintomático para mí, la declaración de la CGT, que se juntó el Consejo Directivo de la CGT con Héctor Daer, que no es el hombre más combativo que hayamos conocido, digamos, precisamente, pero bastante crítico. Bastante crítico porque Milei quiere comprimir en cierta medida los tiempos del shock que quiere aplicar y por lo tanto comprime también determinadas experiencias que la deja a la dirigencia sindical o a la burocracia sindical en un lugar muy incómodo si tiene el mismo ritmo que tenía cuando, por ejemplo, asumió Macri, que le dio gobernabilidad, y ustedes recordarán, cuando le cantaban por la fecha, por el paro, y todo eso. Entonces me parece que tiene condiciones muy distintas, lo que son solamente condiciones, son solamente la descripción de un escenario, lo que no quiere decir que bueno, solamente es el escenario para la lucha, después depende de la lucha, ¿no? No podemos certificar ahora que por esto va a tener un veto permanente, ¿no? Que es muchas de las discusiones que yo tenía con el libro, que decían, bueno, pero vos apostás al empate. No, yo digo que hay un empate, pero una forma de empate, pero sostenido en el tiempo es obviamente que favorece a quien tenga mayor poder y puede favorecer a salidas reaccionarias si no se trata de modificar en el sentido progresivo o en un sentido de izquierda o inclusive revolucionario, ¿no? Bueno, y un poco en este contexto también, o sea, ¿cómo ves el nuevo lugar que puede llegar a ocupar el peronismo, que pasaría a estar del oficialismo a la oposición? Sí, el tema del peronismo es un tema quizás el tema más, la cuestión más importante, como lo decía al principio, de lo que dejaron estas elecciones, ¿no? Desde el 54% de Cristina en 2011... el peronismo no pudo construir nunca más una mayoría, no pudo construir una mitad más uno. Los balotajes que hubo los perdió. Y lo perdió por escándalo, para los números de un balotaje. La experiencia latinoamericana, prácticamente ningún balotaje tiene estos números, esta diferencia de 12 puntos. En general se polariza, tiene 48, 52, 49, piquito, esos son los resultados. Sin embargo, acá tuvo estos resultados, que también encubren una parte porque Massa recibió el apoyo de un sector más bien democrático que identificado con el peronismo. O sea que si uno le descuenta eso, desde un punto de vista, si se pudiese cuantificar, cuestión que es difícil, es menos todavía la cantidad de votos, ¿no? Y me parece que, bueno, la primera herida narcisista, si se quiere, que tuvo la infalibilidad electoral del peronismo a lo largo de la historia, la tuvo en 1983, cuando pensaban que ganaban tranquilos, que bueno, se iba a una dictadura, venían elecciones. ¿Qué pasa en Argentina cuando hay elecciones? Gana el peronismo, era lo que ellos pensaban de sí mismos, y perdieron con Alfonsín, no solamente por una cuestión republicana, sino también por una agenda social que Alfonsín intentó coparle o intentó ganarle en ese terreno también al peronismo, con planes sociales del tipo la Caja Pan, etc. Ya en ese momento Alfonsín tenía una frase que decía: a mí no me votaron los obreros, pero sí me votaron sus mujeres, decía, o sea, las esposas de los obreros, y no era tan así, también lo había votado los obreros, porque se venía una crisis muy grande, la desestructuración de la dictadura había roto la relación del sindicalismo del movimiento obrero con el peronismo, la había puesto en crisis. Menem la rompe aún más. La segunda herida narcisista importante en términos históricos es la derrota con Macri, que es una derecha. Ustedes recordarán los debates de esos años, la primera vez que una derecha gana.
En ese momento se decía, bueno, pero el peronismo estaba dividido, Massa había ido por otro lado, entonces ahí está la clave, ahí está la llave de volver al triunfo. Bueno, y ahora todo el peronismo unido pierde por escándalo en todo el país y pierde o casi empata nada más y nada menos que en la provincia de Buenos Aires. Saca diferencia importante solo en el conurbano bonaerense, donde mantuvo algunas diferencias. Entonces me parece que ahí hay una cuestión de este ciclo más largo del mundo social surgido con el peronismo, que está evidentemente en crisis, que es lo que Tulio Alperindongui llamó la agonía de la Argentina peronista, que no hablaba solamente del peronismo, sino que hablaba de la estructuración social de la Argentina que había modelado el peronismo. Me parece que está en crisis. No es el final, nunca hay que hablar del final de ningún movimiento político ni de ninguna estructura social por anticipado, pero sí una crisis muy importante y una nueva clase trabajadora con otras identificaciones políticas, no necesariamente más progresivas, porque muchos de ellos votaron a Milei, pero que está en una crisis de representación y que hay que ver cómo, digamos, se puede pensar cómo se la puede unificar bajo otras banderas políticas, ¿no? O sea, hoy la canalización es por derecha. Y ahí es muy difícil, no es muy difícil, hay que seguir pensando de cuánto es voto bronca, voto porque no querían más a lo viejo, y cuánto hay de conexión real con los postulados ideológicos, políticos, programáticos de Milei, ¿no? A mí por estos días me dicen, hay mucha gente que dice que está dispuesta a sufrir porque sabe que después de 2 años van a venir tiempos mejores. Y yo digo, bueno, puede ser, quizás no sabe lo que no es consciente de lo que puede ser estar peor, digamos, ¿no? Yo no creo que en esas licencias sociales de tanto tiempo, yo creo que si no soluciona el problema inflacionario, pongamos, más o menos inmediatamente, en 6 meses o menos, se puede empezar a preguntarle a Milei, bueno, y yo entiendo a pensar que la gente votó en rechazo al hartazgo, una crisis crónica que tenía la sociedad argentina groggy, golpeada por todos lados, a los sectores populares más, y que eso están esperando un cambio, digamos, ¿no? Ahora, también es verdad que esa crisis de representación no tendió a expresarse por izquierda, se expresó por derecha, entonces ahí hay que explorar qué conexiones, qué identificación, qué representación, aunque no sea muy fuerte, hay entre esos postulados que plantea Milei, su programa, su apelación a determinados sujetos que logró este triunfo que logró para pensar, digamos, qué tipo de base social puede tener hacia el futuro. Y en ese sentido, entonces, ¿cuáles crees que son las perspectivas de lucha para enfrentar justamente ese programa antipopular también de Milei? Bueno, yo ahí creo que hay 2 niveles, ¿no? Varios niveles, no 2 niveles, pero uno es... Hay un libro de Adrián Piva que se llama La hegemonía menemista, que lo recomiendo ahora, muy interesante para pensar toda esa década. No solamente, digamos, cuando empezó porque hace un análisis de cuando empezó la temprana resistencia al menemismo, que fue ya en el año 93, en el Santiagueñazo, una revuelta que nosotros en ese momento decíamos ciega, sorda y muda, en el sentido de que era prender fuego todo, se prendió la casa de gobierno, pero después de eso vino Jujuy, después vino Tartagal, se empezó a gestar el movimiento piquetero, paros que fueron desde el 95 hasta el 2001, paros generales con paro y medio, varios paros y medio que convocaba el moyanismo, el moyanismo como oposición junto a la CTA contra los gordos de la CGT que estaban aliados al gobierno de Macri, eran participacionistas, digamos. Pero él plantea en los inicios de ese libro que había un problema con cuál era la orientación de las dirigencias sindicales que venían de los años 80. Imagínense que en los años 80 se habían hecho paros, ustedes no se deben acordar, yo también era bastante chico, pero bueno, estaba más cercano en el tiempo, se habían hecho 14 paros generales. Nosotros no vivimos un paro general, no sé desde hace cuánto. En ese momento se habían hecho 14 paros generales, o sea que no es que no se había luchado, digamos, ¿no? O sea, se había... Ahora, él dice que la estrategia corporativa de la dirigencia sindical, encabezada por Saúl Ubaldini en ese momento, fue haciendo que cada lucha fuera derrotada en su lugar, y eso favoreció a, obviamente, los triunfos de Menem sobre esos sectores obreros. Y que en ese sentido, la no articulación nacional, después lo analiza también para pensar
cómo primero surgió el movimiento piquetero en el interior, después fue llegando al centro y también se fue desarticulando. Una de las grandes tácticas o estrategias o maniobras de los sectores dominantes para mantener una hegemonía es desarticular las luchas de los de abajo, manteniéndolas como luchas corporativas. Entonces yo creo que esas lecciones, en términos digamos, políticos, estratégicos de esos años, son muy importantes para ahora. Es decir, para no pensar que salen los del Ministerio de Trabajo, todos los estatales, o ahora salen los de los medios públicos, y vamos a ver qué pasa con lo de los medios públicos. Sí, la articulación de eso, sí, imponerle a las dirigencias sindicales que de lo que dicen lo hagan, y sí que sea una coordinación nacional que permita un programa nacional a un planteamiento que es de reseteo nacional. No es un ataque a los medios públicos, no es un ataque a los estatales solamente, a través de la inflación es un ataque generalizado, inclusive a su propia base social, o sea que la unidad piqueteros, ocupados es muy importante. Eso no va a surgir de un día para el otro, pero digo que ya habría que pensar a plantearlo como norte para pensar, digamos, una capacidad de resistencia que, bueno, saque esas lecciones de 20 años ante un programa, ante una propuesta mucho más débil, con un mundo completamente distinto, con una presencia de la izquierda distinta también. No, evidentemente nosotros hicimos una elección moderada, pero con una presencia de la izquierda también importante y con 5 diputados nacionales, que todo el mundo lo tiene que tener en cuenta, y también en el terreno de la representación sindical, estudiantil, de los movimientos desocupados, que bueno, pueda jugar un rol a través de engranajes y de frente único que permita anclar o sedimentar una resistencia, en principio una resistencia que ponga un límite para después pensar en una contraofensiva, ¿no? Bueno, ligado un poco a esto último que decías, ya para ir terminando un poco con la charla, te queríamos preguntar más en concreto, o sea, ¿cuáles crees que tienen que ser las tareas de la izquierda justamente en este momento? Sí, bueno, yo creo que un poco es esto, es poner esto en el eje, es pensar que se comprimen los tiempos y que todo este gradualismo, en última instancia, que vivimos durante una parte del gobierno de Macri hasta 2017, cuando fueron las movilizaciones contra la reforma previsional, el gobierno de Alberto Fernández, que fue el gradualismo en estado puro o la inmovilidad en estado puro, aunque avanzando, lentamente, pero avanzando con el ajuste diseñado por el Fondo Monetario, primero con Guzmán, después más aceleradamente con Sergio Massa, pero cambiaron esos tiempos. Cambiaron completamente esos tiempos. No está descartado que después del 10, inmediatamente después del 10, tengamos en algún lugar despidos generalizados. ¿Está bien? O masivos, quiero decir, más que generalizados. O una pérdida muy importante del poder adquisitivo y un Rodrigazo que no sea tan en cuotas, sino que se concentre mucho más por el plan aplicado en 1975 bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón con el Celestino Rodrigo, que fue un aumento de tarifa generalizado, un planchazo de los salarios y un aumento de precios. Quizás un Rodrigazo más parecido al Rodrigazo. Entonces, en primer lugar, ser consciente de eso para pensar que lo que decía antes es una cuestión urgente. Ahora, y particularmente con respecto a la juventud, a mí me parece que pensando el triunfo de Milei, pensando la crisis del progresismo, porque en el balance político hay que incluir el fracaso y la derrota de la estrategia del llamado mal menor. Esto lo relatan muy bien el colectivo de la revista Crisis, que ellos en una editorial que es La Anomalía Salvaje, en la que ellos dicen, nos imponen lo posible, nos imponen seguir al oportunismo, el pragmatismo que supuestamente nos permitiría ganar. Bueno, todo eso terminó derrotado para recuperar los valores de izquierda para una verdadera izquierda, sin pedantería y sin hacer leña del árbol caído, como se dice, sino discutiendo sinceramente, porque yo creo que una parte del crecimiento de la derecha y de sus formas retóricas, esto de presentarse como que son los que luchan contra lo políticamente correcto, contra la policía del lenguaje, contra una cultura presuntamente dominante de izquierda, ante la cual la derecha se presenta como subversiva. Me parece que hay que tratar de pensar en recuperar, y eso incluye hacerse los políticamente incorrectos, generalizar el cinismo.
está bien, como práctica, como forma, como práctica de discursiva, digamos, ¿no? Como decir, todos son garcas. Y en cierta medida el progresismo, cuando quiere presentarle a un tipo como Sergio Massa, como si fuese Salvador Allende, con todas las diferencias que uno puede tener con Salvador Allende, pero que era mucho mejor que Sergio Massa, le da la razón de que ese es medio cínico, ¿no? O sea, como que quieren militar a Massa como si fuese el Che, y no es el Che. Del otro lado dice, mira, ¿ves? Todos hacen lo mismo, todo el mundo busca competir, todo el mundo busca trepar, y para trepar, trepo con los de derecha. ¿Para qué voy a trepar con los que se hacen de izquierda? Con los buenistas, como dicen esta gente de derecha. Yo creo que ha utilizado recursos retóricos, formas de discurso social que se basaron en el bastardeo de las ideas de la izquierda. Por ejemplo, lo colectivo como sinónimo de estatalizado. Por ejemplo, la defensa de lo colectivo como sinónimo de la defensa de lo corporativo. Esa fue la práctica del progresismo. Y sobre esa crisis la derecha anudó determinados discursos que son relativamente exitosos en este sentido, ¿no? Porque se desconecta, está desconectada los planteos de los derechos democráticos, de los derechos de la diversidad, de los derechos de la mujer, del planteo económico. Bueno, clásico, Nancy Fraser, neoliberalismo progresista. Sobre eso se ha sentado la derecha. Entonces yo creo que la reafirmación, y esto para mí es muy importante, no sé si para pelearle a los votantes de Milei, pero sí para dar una moral distinta a los jóvenes, de que cuando ellos quieren presentar que todo es lo mismo, que como yo soy garca, todos somos garcas, en realidad no, hay una juventud que puede pelear por causas que la trascienden, que pelea desinteresadamente en el sentido individual, pero interesadamente en el sentido colectivo, que todo eso se puede revalorizar en base a esta crisis de representación que hay y que permita ir a disputarle a la juventud. Yo creo que ahí hay una tarea muy, muy, muy importante de ver de desenmascarar cuáles son los mecanismos que ellos tienen para pensar esto. Por ejemplo, mostrarse como auténticos. Una de las cosas que dicen que le favorece a Milei es mostrarse como auténtico, porque él dice, no sé si estoy de acuerdo con lo que dice, mucho con lo que dice, pero me parece bien que dice lo que piensa. ¿Por qué? Porque del otro lado tiene una pose, no sé, piensa en Ofelia Fernández, que para mí es una gran oradora y todo lo demás, que a veces tiene discursos muy interesantes de cómo discutir con la derecha, ahora después tiene que militar a Sergio Massa. Entonces dice, bueno, mirá, o tenés que bancar a Sergio Berni, que no sé, que es peor, digamos. Entonces ahí en esa desconexión dicen, ¿ves? Y ahí se anula cualquier discusión. Bueno, hay que demostrar que hay la posibilidad de la creación de una nueva cultura de izquierda, de una nueva juventud de izquierda, que de esos valores, lo que dice, lo hace. Y esto, lo que dice Nicolás del Caño lo hace, Miriam Bregman lo hace, pero evidentemente necesitamos que eso sea mucho más conocido, mucho más ampliado, y que esta batalla sea, porque no todo este valor que es parte de pelearle la hegemonía, no todos estos valores que van a empezar a ser narrativa de Estado, nada menos, o sea, que cada uno se salva solo, que todo se compra, que todo se vende. La contracultura de los 90, que yo ahí era joven en los 90, tuvo mucho que ver con esto, aunque política y no políticamente, con refugiarse en determinados lugares de lo colectivo para, bueno, si podemos evitar que esto no se haga narrativa de Estado o adelantarnos a que esto no se convierta en hegemónico, yo creo que tiene que ver con esa reafirmación junto con pelear. Pero no solamente pelear, ser los más consecuentes, sino mostrar valores, idea de futuro y perspectiva ideológica, como ellos tienen, que sea más coherente entre el discurso y práctica, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Bueno, muchas gracias, la verdad, por esta charla. La verdad que deja varias cosas para seguir pensando y analizando un poco la realidad, pero sobre todo eso, para actuar también. Y me gustan todas estas ideas que tirás de, bueno, cómo pensar una nueva cultura de izquierda y una nueva cultura juvenil de izquierda, que creo que sirve para todos los que, bueno, hacemos y pensamos este suplemento. Así que, nada, agradecerte. No sé si querés agregar algo más. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, los invitamos a todos los que vieron este video, entonces, a compartirlo, suscribirse al canal y, bueno, seguir difundiendo los materiales que hacemos desde Izquierda Diario y desde el suplemento Armas de la Crítica.